Bueno, pues fue una sucesión de casualidades. Yo en mi familia nadie se dedica al mundo de la hostelería ni de la restauración, entonces yo estaba en una época de que no sabía qué hacer con mi vida y un amigo mío que había estudiado en la Escuela de Hotelería de les Illes Balears me recomendó a ver si a mí me podía interesar el acceder a ese curso que había hecho él de técnico de restauración. Yo no sabía muy bien por qué, él me dijo que yo en las fiestas solía ser el que ponía las copas sin darme cuenta y que sabía lo que bebía cada uno de ellos, y él creía que a mí me iba a gustar ese mundo. Le hice caso, no tenía mucha opción, entonces me matriculé, me empezó a gustar. Dentro del servicio de sala lo que más me llamaba la atención era el servicio de bar, y dentro del servicio de bar el servicio de coctelería, y poco a poco fui haciendo mis pinitos en coctelería. Después tuve la gran suerte de aprender de las mejores coctelerías de Mallorca de la mano de los mejores bartenders que tenemos aquí, y eso ya fue lo que acabó de engancharme en el mundo. Estudiando mucho, también quitando muchos prejuicios. En hostelería, al menos en España, durante mucho tiempo había un ABC de hacer las cosas, no te podías mover de cómo se hacían las cosas o cómo te decían que se tenían que hacer las cosas, es decir, si tal cóctel llevaba tal ingrediente y se hacía de tal manera, era así, no se podía cambiar. En cambio, cuando abrías un poco la perspectiva, leías a otros barmans, leías recetarios, buscabas información en el extranjero, veías que no había verdades absolutas, sino lo que había era argumentación. Entonces, a partir de ahí, empecé a estudiar mucho esa argumentación de cómo hacer las cosas, y siempre que he dado clase y siempre que he estado en docencia, a mis alumnos les he dicho que el secreto es el trabajo, el estudio y la eliminación de prejuicios propios y el estar dispuesto a escuchar a los demás. La musa. Es complicada. Sí que es verdad que hay diferentes recursos y diferentes trucos para hacer que la creatividad llegue a ti, pero realmente, y esto no se nos escapa, en el mundo de la cocina también ocurre, tienes que estar especialmente inspirado y te tiene que venir esa musa que te diga vamos a crear y vamos a hacer. Yo he tenido épocas en las que he tenido mucha creatividad, sin necesidad de, porque no tenía que hacer ningún trabajo en especial, y después he tenido épocas en las que sí que se me apremiaba para hacer una oferta de coctelería y la musa no venía, entonces había que inventarse otras fórmulas, y existen. Al final, la importancia, lo que te da la seguridad de poder hacer una creación nueva es el conocimiento. Si tú no tienes la capacidad en ese momento, por X motivos, de hacer algo creativo per se, siempre puedes coger las influencias que te han enseñado a ti y de un poquito de una, de un poquito de otra, ir formando algo nuevo. Y eso es a lo que yo recurro cuando la musa creativa me desaparece. Pero es muy importante para poder conseguir tanto una cosa como la otra, es muy importante el conocimiento del producto que vas a utilizar y sobre todo también el conocimiento de lo que tú mismo quieres transmitir con esa creación. Sin eso, al final lo que van a salir son trabajos mediocres o muy poco importantes. Buena pregunta. Si esta pregunta me la hubieras hecho hace 2 años, te hubiera podido contestar mucho y muy bien. Porque hace 2 años, antes del COVID, había una línea marcada dentro de la coctelería. Nos marcábamos mucho en creaciones propias, en lo que eran elaboraciones homemade, en buscar también el kilómetro cero, incluso empezar a fusionarnos en técnicas de cocina. Por ejemplo, ya tienen bastantes años investigaciones como por ejemplo la estabilización de la grasa del bacon para conseguir siropes de bacon. Yo hablé con un bartender hace poco que me dijo que había conseguido estabilizar el foie para hacer un ron al foie directamente integrado. Entonces, por ahí yo creo que va a volver, o eso era la tendencia que había antes del COVID. Después del COVID, cuando hemos vuelto al trabajo, casi todos los bartenders, y ahora hablo de un plano en España, lo que hemos ido es a recuperar el tiempo perdido, a recuperar el trabajo en el sentido de volver a tener sensaciones detrás de la barra, volver a hacer servicios, volver a ganar rodaje, más que en hacer creaciones nuevas o en hacer ofertas siguiendo una determinada tendencia. De todas maneras, yo creo que en los próximos años lo que vamos a hacer va a ser una comunión mucho más con la cocina. Lo que vamos a seguir es la tendencia donde la dejamos antes del COVID, nos vamos a recuperar,
y después vamos a ir hacia ese sentido. Hace poco, con motivo de la Asociación de Bartenders de Baleares, tuvimos la ocasión de organizar un campeonato de coctelería y casi todas las creaciones, que eran cócteles creativos 100%, casi todas las creaciones iban a una, entre comillas, comunión entre cocina y coctelería. Eran elementos líquidos con sabores culinarios, cosa que a los jurados les encantó, a mí también, cuando leí las recetas era algo que no me esperaba, y yo creo que nos vamos a ir cada vez más a eso, a integrar alcohol o bebida alcohólica dentro de la cocina y cocina dentro de la bebida alcohólica. Que si están bien hechos, están muy bien. El problema es hacerlos bien. El problema que tenemos nosotros con la coctelería es que no es como un fermentado, no es como un vino, o incluso no es como un destilado, no es un whisky, no es un ron, en el cual tú tienes una nota de cata marcada, tienes una serie de aspectos que quieres potenciar o camuflar con la bebida y una serie de aspectos que con esa bebida vas a potenciar o camuflar en el plato de comida. En el cóctel es mucho más complicado. Se puede hacer, pero tienes al final que poner en armonía todas las recetas de la elaboración culinaria con todas las recetas o todos los ingredientes de la elaboración de la coctelería. Y por ahí es más fácil que desentone algún aspecto o bien del plato o bien del cóctel. Pero yo los primeros maridajes, si no recuerdo mal, que hice con coctelería, creo que los hice en el 2003. La primera formación que tuve personal sobre maridaje en coctelería la recibí en el 2007, si no voy mal. Entonces, es un aspecto del mundo del servicio de coctelería que se ha ido trabajando durante los últimos 20 años mínimo. Y se han hecho trabajos muy buenos. El problema viene como siempre, y esto también pasa en la cocina y en cualquier aspecto profesional. Si vas a consumir un maridaje de profesionales, tendrás un buen producto a cambio. Si vas a consumir un maridaje de gente que no tiene esos conocimientos, pues bueno, es como cuando te vas a comer un menú de degustación y el chef o el jefe de cocina no tiene los conocimientos necesarios para hacer ese menú, que estará muy rico, los platos a lo mejor por separado, uno por uno, serán muy buenos, pero cuando vas a analizar el conjunto del menú, te faltan o te sobran cosas. Con la coctelería y el maridaje es lo mismo, pero yo a los bartenders que están o a los chefs que están investigando en esa línea les animo, porque cuando logras un menú completo y bien maridado de coctelería con comida, yo he tenido algunos, por ejemplo, con Rafa Martín de Brass Club, que es uno de los bartenders más importantes que hay en el país, que él hace algunos maridajes o hacía algunos maridajes con conocidos chefs de la isla, veías que eran menús muy trabajados. Evidentemente eso tú lo puedes reconocer. Sí que es verdad que si nos vamos al aspecto del usuario, de la persona del día a día, que no tiene un conocimiento profundo de la hostelería o del servicio, a lo mejor en detalles que a nosotros nos parecen muy grandes no los notan, o sabores que a nosotros nos parecen muy extraños les gustan. O sea, al final también es un poco la respuesta del público que te pueda dar, pero a mí es una línea, la del maridaje, que me encanta y que he trabajado siempre que he podido. Oh, placer, placer. Yo en mi aspecto particular el ron es mi bebida de cabecera. Yo siempre he sido amante del buen ron, he bebido ron en muchas formas y en muchos formatos, pero también es una bebida que se asocia con la fiesta, se asocia con el calor, se asocia con la buena temperatura, con el buen rollo, con el buen ambiente. Entonces siempre es muy alegre. Allá donde hay ron hay alegría. En otras bebidas no ocurre, puede parecer que sí, pero no ocurre. Incluso hay gente que a mí a veces me ha dicho, me dice, no, es que yo cuando bebo ron estoy más feliz que si bebo vino, o si bebo whisky, o si bebo vodka. Supongo que habrá gente que no le pase, pero a mí particularmente también me pasa. Entonces para mí ron es, como decir, mi destilado de cabecera, mi bebida de cabecera. Podría decir el mojito, pero para ser un poco diferentes voy a decir un cóctel que no aparece en el curso, que es un corsario. Y es un corsario porque es un cóctel que yo creé hace años, que tuvo su éxito relativo, y es un cóctel al que le tengo un especial cariño porque es una manera distinta de beber ron. Básicamente, lo explico muy rápido, es en un vaso on the rocks con hielo picado, le añadimos Pedro Ximénez, si podemos hacer una pequeña reducción de ese Pedro Ximénez, genial, si no, el mismo Pedro Ximénez que podamos conseguir. Y en otro vaso aparte, un vaso mezclador, añadimos ron, una corteza de naranja, una corteza de limón y bitter o angostura de chocolate. 2 hielos y removemos durante 15-20 segundos. Cuando vemos que los 2 hielos se han derretido a la mitad, del vaso donde teníamos el Pedro Ximénez, lo tiramos,
lo retiramos, lo desechamos, le añadimos 2 hielos nuevos al vaso, cogemos ese corsario, ese ron, que no lo he dicho, ron jamaicano que necesitamos para hacerlo, lo servimos en el vaso donde teníamos el Pedro Ximénez, le añadimos una piedra de hielo, decoración al gusto, yo siempre lo decoro con un poco de chocolate puro al lado, con una línea de canela y un espíritu de naranja, pero se puede hacer de cualquier manera, y ese sería mi cóctel con ron preferido, que es un cóctel especial mío que a mí me gusta mucho y que siempre que he podido lo he puesto en las cartas donde he estado. Pues un mundo nuevo, detalles nuevos, curiosidades sobre el mundo del ron. El ron es una bebida que, sobre todo en los países mediterráneos y en los países centroamericanos y latinoamericanos, se consume en masa. Pero pocas veces sabemos realmente de dónde viene el ron, qué tipos de rones existen, qué diferencia hay entre que un ron se haya hecho en Martinica, en Isla Mauricio o en Cuba. Entonces eso espero que con el curso quede un poquito más claro, que la gente aprenda qué divisiones dentro de los rones existen, qué formas de elaborar rones existen, también un poquito de historia. A mí me gusta mucho investigar sobre la historia tanto de la coctelería como de las bebidas, como de las marcas, entonces siempre intento que en mis cursos esa parte de historia sea amena, porque entiendo que hay gente que le aburre mucho, entonces que aprendan un poquito de la historia. Además el ron tiene una característica que no tienen otras bebidas, y es que el ron ha vivido los últimos 5 siglos al compás de la historia, al compás de cuando empezó con el 1498, con el segundo viaje de Cristóbal Colón, y ha llegado a nuestros días. Y el ascenso y el desarrollo del ron es el ascenso y el desarrollo de los caminos marítimos, de la globalización, del descubrimiento del resto del mundo y de las primeras vueltas al mundo. Era el ron de los marineros, era la bebida que viajaba. Y eso quiero o creo que hemos podido trasladarlo al curso de rones, y me parece que la gente que lo vaya a ver y lo vaya a estudiar, pues será un puntito que le guste. Y después, la parte de coctelería, la parte práctica, también pasa un poco lo mismo. Todo el mundo cuando quiere aprender un cóctel, generalmente lo que hace es leer la receta y aprendérsela, y perfecto. A mí, como me gusta la parte histórica, yo siempre voy a por qué se creó ese cóctel, cómo se creó, qué se sabe de la creación de este cóctel, y veremos que muchas de las bebidas que son internacionales y que son de las más consumidas del mundo, realmente nadie sabe de dónde vienen o por qué se consumen. Y estas son cositas que iremos viendo en el curso, que creo que son muy interesantes.